Vamos a corregir las actividades de formulación y nomenclatura de hidruros que teníamos pendientes de hace unos días. Para empezar, vamos a responder a unas preguntas simples que nos van a ayudar a situarnos antes de empezar a escribir las fórmulas y los nombres de los compuestos basados en el hidrógeno. Son muy sencillas y deberían ayudarte a recordar cuáles de los compuestos estamos viendo en este caso. En primer lugar, la primera pregunta lo que dice es: ¿por qué decimos que los hidruros son compuestos binarios? Decimos que son compuestos binarios porque son compuestos químicos formados por dos elementos diferentes. Son dos elementos diferentes. En la segunda pregunta nos pregunta qué elemento está presente siempre en los hidruros. Siempre está presente el hidrógeno. Los hidruros, por definición, son compuestos binarios de hidrógeno y otro elemento de la tabla periódica. En cuanto al número de oxidación que tiene el hidrógeno en los hidruros, lo que tienes que recordar es que va a poder actuar con dos valores diferentes. En general, cuando el hidrógeno reacciona con los metales, va a tener número de oxidación -1. Sin embargo, simplificando, podemos decir que cuando actúa con los no metales, aunque lo ideal sería decir que cuando reacciona con elementos que son más electronegativos que él, va a tener número de oxidación +1. Por último, la pregunta 4 nos dice: explica la relación entre los subíndices y los números de oxidación de los elementos en los hidruros. Recuerda que a la hora de escribir la fórmula de un hidruro, tendremos que tener en cuenta con qué elemento está reaccionando. Recuerda que si reacciona con metales o con elementos de los grupos 13 al 15, lo que vamos a hacer es escribir primero el elemento y después el hidrógeno. Y el número de oxidación de este elemento lo escribiremos como subíndice del hidrógeno. Mientras que el número de oxidación del hidrógeno, como será en este caso -1, pasaría a ser un 1 en el subíndice del otro elemento, que como bien sabes no se debe escribir. Por lo tanto, el otro elemento nunca tendrá un subíndice relacionado. En cambio, si estamos formulando elementos de los grupos 16 y grupo 17, lo que tenemos que hacer es escribir en primer lugar el hidrógeno y después el elemento que corresponda. De la misma manera, el número de oxidación del elemento se lo pondremos al hidrógeno en su subíndice, mientras que el número de oxidación del hidrógeno, que en este caso es +1, por ser un 1, lo pondríamos en el otro elemento, pero realmente, como hemos dicho antes, no lo escribimos, ya que el 1 en los subíndices no se escribe, se sobreentiende. Una vez visto esto, vamos a pasar a corregir la tabla de formulación y nomenclatura de estos compuestos. En primer lugar, tenemos la siguiente fórmula, FeH2. Utilizando la nomenclatura de prefijos, recordamos que tenemos que empezar a la derecha de la fórmula y leer hacia la izquierda. Por lo tanto, utilizando los prefijos adecuados, esto sería el dihidruro de hierro. Si escribimos la fórmula utilizando la nomenclatura de número de oxidación, no tenemos que escribir los prefijos. Por lo tanto, escribiríamos hidruro de hierro y entre paréntesis en números romanos el número de oxidación con el cual actúa el hierro en este caso. Si nos fijamos, el subíndice es 2 y eso lo que nos indica es que el número de oxidación es 2. En cuanto a la nomenclatura de carga, es muy similar a la nomenclatura de número de oxidación, por lo tanto, escribimos el nombre de la siguiente manera, hidruro de hierro, y a continuación escribimos la carga que tendría el ion hierro que forma este compuesto. En este caso sería 2 más. El siguiente compuesto que tenemos que nombrar es AgH. Deberías saber que Ag es el símbolo de la plata. Utilizando la nomenclatura de prefijos, sabemos que este compuesto es el monohidruro de plata. Recuerda que a la plata, aunque solamente haya un átomo de este elemento, no le ponemos el prefijo mono, por ser el segundo elemento en nuestro nombre. Utilizando la nomenclatura de número de oxidación, escribiríamos
hidruro de plata. Y entre paréntesis escribiríamos el número de oxidación que tiene la plata en este compuesto. Como no tenemos nada aquí, sabemos que el número de oxidación de la plata en este caso es 1. Pero recuerda, la plata solamente tiene número de oxidación 1. Por lo tanto, esto lo indico en verde porque no es necesario ponerlo. De la misma manera, utilizando la nomenclatura de carga, podríamos escribir que este compuesto es el hidruro de plata. Y entre paréntesis indicamos la carga que tendría el ion plata en este caso, que sería 1 más. Continuamos con los compuestos siguientes. En este caso, la tabla nos indica cuál es la nomenclatura de prefijos y debemos escribir tanto su fórmula como la nomenclatura de número de oxidación y de número de carga. En primer lugar tenemos el trihidruro de fósforo. El fósforo tiene como símbolo la letra P y el hidrógeno, como ya sabes, la letra H. Si nos fijamos en los prefijos, en el hidrógeno tenemos que escribir un 3, mientras que en el fósforo, como no dice nada, no tenemos que escribir ningún subíndice. Por tanto, la fórmula de este compuesto es pH3. En cuanto a la nomenclatura de oxidación, llamaremos a este compuesto hidruro de fósforo. El fósforo es un elemento del grupo 15 y en este caso, si nos fijamos, está utilizando el número de oxidación 3. Lo vemos en el subíndice del hidrógeno, por lo tanto, indicaremos un 3 en números romanos. En cuanto a la nomenclatura de carga, tendremos hidruro de fósforo 3 más. El siguiente compuesto es el dihidruro de azufre. El azufre tiene como símbolo la letra S, mientras que los hidruros, por ser hidrógeno, tendrán la letra H. Como el prefijo para el hidruro es di, sabemos que a la H tenemos que añadirle el subíndice 2, y como no tenemos nada que nos indique que haya un prefijo para el azufre, lo que dejamos es el azufre vacío, es decir, con un 1 que no escribimos. En cuanto a la nomenclatura de número de oxidación, escribimos hidruro de azufre. Y en este caso nos fijamos en el subíndice y vemos que el azufre actúa con número de oxidación 2. Lo escribimos en números romanos. Para la nomenclatura de carga escribimos hidruro de azufre 2 más. En el siguiente compuesto tenemos la nomenclatura de número de oxidación y tenemos que escribir tanto la fórmula como las dos otras nomenclaturas. Empecemos con ello entonces. El oro tiene como símbolo, AU. Y le añadimos la H del hidrógeno por ser un hidruro. El hidrógeno ya sabemos que actúa con un número de oxidación -1, por lo tanto le pondríamos un 1 al oro, que no escribimos, mientras que el oro, como nos indica la fórmula, actúa con número de oxidación 2. Se lo ponemos al hidrógeno. Recuerda que tenemos que intercambiar los números de oxidación. Esta fórmula, utilizando la nomenclatura de prefijos, la podríamos nombrar como dihidruro de oro. Y también como hidruro de oro 2 más. El siguiente compuesto es el hidruro de níquel. El níquel tiene como símbolo Ni y la H de los hidruros. Vemos que actúa con el número de oxidación 3, por lo tanto le añadimos el 3 al hidrógeno, mientras que el 1 del níquel no lo escribimos. Esto será el trihidruro de níquel. Y también será el hidruro de níquel 3 más. En el siguiente compuesto tenemos que escribir fórmula y nomenclatura del hidruro de cadmio 1 más. Si te fijas en tu libro, aquí hay una errata y realmente el cadmio tiene un número de oxidación 2, por lo tanto, realmente formaría el compuesto hidruro de cadmio 2 más. Para compensar este error, lo que voy a hacer es lo que hubieras tenido que escribir si realmente el hidruro de cadmio fuera 1 más, y también voy a escribir el correcto, el 2 más. Para el hidruro de cadmio voy a escribirlo así, 1 más, en verde. La fórmula sería CdH. El 1, date cuenta que el ion sería 1 más, actuaría con una carga, por lo tanto, número de oxidación 1, se lo pondríamos al hidrógeno, no lo escribimos, y el 1 del hidrógeno al cadmio, no lo escribimos tampoco. Por lo tanto, sería el monohidruro de cadmio.
En cuanto a la nomenclatura de número de oxidación, sería el hidruro de cadmio. Y entre paréntesis indicaríamos el 1 en números romanos, que realmente no hace falta, porque el cadmio solamente tiene un número de oxidación. Voy a escribir en azul ahora el hidruro de cadmio 2 más. Escribiríamos CD para el cadmio, escribiríamos H para el hidrógeno, el 2 del cadmio se lo pondríamos al hidrógeno y el 1 del hidrógeno lo escribiríamos en el cadmio, pero no lo escribimos. Ahora tendríamos el dihidruro de cadmio. En cuanto a la nomenclatura de número de oxidación, tendríamos el hidruro de cadmio 2. Y realmente el 2 no habría que escribirlo, porque si hubiera estado bien este ejercicio, nosotros lo que sabemos es que el cadmio solamente tiene número de oxidación 2, por lo tanto, no tenemos que escribirlo. Recuerda que cuando solamente tienen un número de oxidación, ese número entre paréntesis no se escribe. Te recuerdo que había una errata, esto no estaba bien, y por tanto, esta línea en verde es un compuesto que no tenemos que tener en cuenta, porque en principio, como el cadmio no tiene el número de oxidación 1, no existe. Corrijamos el siguiente. El siguiente compuesto es el hidruro de plomo 4 más. Esto nos indica que el ion de plomo que ha formado el compuesto es el que tiene número de oxidación 4. Por lo tanto, escribimos Pb y H. El 4 del plomo se lo escribimos al hidrógeno y el 1 del hidrógeno iría con el plomo, no lo escribimos. Por lo tanto, esto sería el tetrahidruro de plomo. También podríamos escribir hidruro de plomo 4. En este caso sí que escribiríamos el número de oxidación en números romanos y el número de carga, porque el plomo tiene los números de oxidación más 2 y más 4. Volvemos a tener que escribir la nomenclatura completa de dos fórmulas que nos da el ejercicio. En primer lugar, tenemos el LiH. Esto, en cuanto a la nomenclatura de prefijos, debería ser muy fácil. Es el monohidruro de litio. Si utilizamos la nomenclatura de número de oxidación, esto sería el hidruro de litio. Y aquí podríamos tener, lo escribo en otro color, en rojo por ejemplo, el 1 en números romanos, porque vemos que el número de oxidación del litio es 1, pero no lo escribimos porque el litio solamente tiene ese número de oxidación. De la misma manera, para la de carga, tampoco tendremos que escribir la carga entre paréntesis y podríamos escribir hidruro de litio. En el siguiente compuesto es un hidruro de calcio. El calcio, como podemos ver, actúa con número de oxidación 2. Por lo tanto, siguiendo la nomenclatura de prefijos, diremos que es el dihidruro de calcio. También podemos decir que es el hidruro de calcio. Y entre paréntesis, no tenemos que escribir nada porque el calcio solamente tiene un número de oxidación, el 2. En todo caso, sería así, pero recuerda que no lo escribimos. De la misma forma, en la nomenclatura de carga escribiríamos hidruro de calcio. Y con esto completamos el ejercicio de corrección de los hidruros.